En medio de los intensos conflictos que se viven entre quienes adversan al régimen Ortega Murillo, los nicaragüenses libres hemos postulado que el problema no es simplemente la pareja genocida, sino que hay un sistema de poder y que desafortunadamente para el pueblo de Nicaragua, la oposición reconocida internacionalmente está dominada por operadores bajo la influencia de la oligarquía en una extraña y sucia alianza con lo que el pueblo llama los MRS, es decir, todos los individuos y grupos que de alguna manera la opinión popular asocia genealógicamente con el FSLN, diferentes grupos disidentes del Frente Sandinista e incluso personajes que no están de ninguna manera organizados. Para la gente, de hecho, o para mucha gente, el conflicto se ha reducido a un enfrentamiento entre lo que ellos llaman sandinistas, junto a políticos relativamente nuevos que estaría, dice el pueblo, viviendo de todo esto, contra el régimen del Carmen. A medida que las pasiones se encandilan, muchos opositores adoptan posturas en las que se destaca una caracterización de los sandinistas y de los sandinistas como enemigos o enemigos mortales. De manera comparable, ya no solo desde la dictadura se habla de los opositores o de algunos opositores como somocistas, sino que hay grupos de individuos alrededor de, volvemos a la categorización que hace el pueblo, los MRS, que empiezan a llamar a quienes criticamos su proceder desde un punto de vista estrictamente democrático como somocistas. Para nosotros, dime qué te diré, eso es una deriva improductiva, más bien destructiva del necesario debate entre nicaragüenses, del necesario debate nacional, del drama que atraviesa nuestra nación. En algunos casos eso es precisamente la intención, cambiar el tema, evadir responsabilidades, capear el bulto, demonizar a quienes queremos un cambio real y no un baile de máscara. Pero de todo esto podemos sacar enseñanzas. ¿Es un crimen ser o haber sido somocista? ¿Es un crimen ser o no haber sido sandinista? ¿Es un crimen ser o haber simpatizado con el PLC de Alemán? ¿Haber sido miembro del partido o haber simpatizado con el PLC de Alemán? ¿Con el Partido Conservador? ¿Con las iglesias evangélicas cómplices? ¿Con los obispos cómplices? Hace un par de años escribí unas reflexiones sobre el tema. Me refería entonces exclusivamente al llamado sandinismo, pero el argumento aplica generalmente, tiene que ver con la visión de la democracia que tenemos los nicaragüenses libres y quisiera compartirlo hoy para fomentar un sano debate que evite esa deriva improductiva en la que algunos grupos en los extremos quizás están cayendo. Decía entonces que deberíamos considerar algunas ideas importantes sobre el tema. Número uno, la creencia en una filosofía política e incluso la simpatía por un grupo que diga defenderla es un derecho humano, no es un crimen. Queda pendiente y tampoco es trivial si el sandinismo es verdaderamente una filosofía política. Pero seguramente a nadie en un sistema judicial serio o justo o simplemente civilizado se le condenará por ser uno de los creyentes. No se le declarará legalmente con toda seguridad criminal. Criminal es quien
transgrede las leyes. Y ahí donde las leyes son escritas por los transgresores, como en Nicaragua, se entiende que hay una mínima legalidad universal por arriba de la legalidad local, que consiste en los derechos humanos. Por eso, aunque la dictadura escribiera en letras de oro las leyes que autoricen sus atropellos, sus actos seguirían y siguen siendo crímenes, crímenes, por tanto, de lesa humanidad. Dicho sea de paso, los beneficiarios de la dictadura han cometido ambos tipos de crímenes, desde el desfalco al erario hasta la tortura y el asesinato. De tal manera que no puede ni habrá para ellos perdón legal ni olvido. Ahora, hablemos del FSLN. El FSLN como tal, independientemente de su papel histórico, sobre el cual hay entre los opositores actuales discrepancias. Bueno, algunos vienen del FSLN y tratan de vender la noción de que el partido fue puro hasta 1990 y empezó a descomponerse después de la infame piñata, que según ellos empezó ese año. Ha quedado claramente reducido a una entidad asociada por el crimen y para el crimen, enquistada monstruosamente en el Estado. Es algo así como si el, el clan de Pablo Emilio Escobar se hubiera apoderado, como lo soñó el capo, del poder político. ¿Qué implica esto? Pues esto es lo obvio, que tratándose de una banda criminal, el FSLN no puede reconocerse como un participante legal en procesos democráticos. En otras palabras, no puede reconocerse como partido legal, sino que debe ser perseguido bajo un sistema judicial apegado a la ley y sus numerosos activos deben ser confiscados y vendidos para financiar parcialmente el resarcimiento de las víctimas. A los líderes de este grupo mafioso hay que procesarlos simple y llanamente. Esto no es ni debe ser controvertido, porque no estamos hablando de un movimiento político, sino de una pandilla desprovista de principios y hecha fuerte, fuerte a punta de violencia contra sus víctimas. En otras palabras, un paso hacia la necesaria, la imprescindible justicia para impedir que los matones jamás vuelvan a gobernar desde abajo y para crear un nuevo orden, un orden democrático, es el castigo a los culpables, muchos de los cuales están en los círculos de poder del FSLN. Ahora, un segundo paso hacia la justicia, un segundo paso hacia la justicia es separar la noción de sandinismo de la noción de FSLN. ¿Por qué? Porque la justicia no persigue una creencia ideológica. La justicia no busca suprimir ni castigar una creencia ideológica, guste o no a la mayoría. En democracia no funciona así. La justicia busca perseguir y castigar al crimen y a los criminales. Un tercer paso de la justicia es impedir que mafiosos que cometieron crímenes, según se definió este término antes, blanqueen sus currículums y pedigrís posicionándose tardíamente como antiorteguistas, posando de tal manera como demócratas. Es una pose. La respuesta a estas maniobras o transformaciones o mutaciones, si se tratase de actos sinceros, es muy simple. Sean transformaciones de verdad o sea una postura. La respuesta es simple. Las buenas acciones en un sistema legal serio no borran las malas acciones. Las contribuciones a la lucha contra la dictadura, por tanto, no borran los crímenes cometidos desde la dictadura. Todo aquel que haya cometido crímenes bajo la dictadura tiene que responder. Y un sistema judicial serio decidirá
¿Hasta qué punto el arrepentimiento y cualquier contribución que el arrepentido pueda haber hecho para luchar contra el régimen puede considerarse legalmente un atenuante? Y lo que no pueda juzgarse ante un tribunal por no existir la evidencia que técnicamente en apego a la ley sea necesario para un debido proceso, debe juzgarse política y socialmente. Y a lo mejor sea esta la parte más difícil del proceso, porque involucra decir y defender la verdad sobre personajes que tienden a ser los más astutos, los más hábiles, los lucios, los escurridizos, que además de ser expertos en borrar el rastro, son expertos en reinventar su imagen. Su antiguo hermano y compañero, el carnicero del Carmen, les hace fácil el trabajo con cada acto de bestialidad tiránica. La cultura política de nuestra sociedad se presta porque hemos vivido entre crimen y olvido durante muchas generaciones. Y por eso debemos reflexionar mucho. Y este es apenas un comienzo en cómo hacer justicia legal, política y socialmente. Por eso es que hay que distinguir qué es crimen. Por eso es que hay que distinguir qué es lo que la justicia puede perseguir bajo una democracia. Debemos, por tanto, porque ahí comienza todo, ser justos, a la vez que ser intolerantes con la injusticia. Y debemos tener claridad de que lo que hacemos, lo que estamos haciendo en el presente y cómo lo hacemos, trasciende el momento, trasciende las necesidades políticas del momento y entra a ser parte de la estructura de la sociedad que va creándose y de la tradición que para bien o para mal la sostendrá. Tanto el político, cuyos críticos han motivado esta reflexión, como todos nosotros, si es verdad que queremos una patria libre y próspera, debemos entender todo esto.